¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde nosotros encontramos eso tan poderoso, tan grande, ese tesoro tan grande que nos da el Señor? Te invito a leer en Hechos 1, 12 al 14. Hechos, el libro de los Hechos 1, 12 al 14. Según el libro de los Hechos, cuando Jesús subió al cielo, dos hombres con vestiduras blancas se acercaron a los discípulos y le preguntaron: ¿por qué continúan mirando al cielo? Esos mismos hombres que están vestidos de blanco, ¿dónde aparecen también? ¿En qué parte de este proceso de Jesús, en su muerte y su resurrección, aparecen? Cuando están frente a la tumba, ¿verdad? Que aparecen a buscar a Jesús a la tumba y aparecen esos dos hombres vestidos de blanco y les dicen lo mismo. ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? En medio de ese proceso, aquí le dice a estos dos hombres, le dicen a los discípulos: ¿por qué continúan mirando hacia el cielo? Ese era el momento donde Jesús subía al cielo y ellos se quedaron todos así, lengua para arriba, mirando el cielo. Hay dos tipos de personas que miran al cielo embobados: los que contemplan y estudian los astros, o los que no encuentran respuesta y solución en su vida. Cuando yo era muchacho, ya casi no acostumbro a hacerlo porque no me da el tiempo, pero cuando yo era muchacho, a veces me subía encima de la casa de mi papá o de la marquesina y me gustaba acostarme boca arriba de noche. ¿Quién no hacía eso? A mirar para el cielo, a mirar las estrellas, ¿verdad? Cuando estaba el cielo claro. Me parecía impresionante, ¿verdad? Eso es intercopio, imagínate con un telescopio. Cuando recuerdo una vez que fui a Cabo Rojo y estaba el cielo limpio, la falta de luz, la falta de luminosidad artificial, hacía que las estrellas se vieran mucho más lindas, ¿verdad? Como me imagino que los tiempos de antes aquí en Puerto Rico, cuando haya menos contaminación lumínica, pues la gente podía ver mejor los astros, las estrellas y lo demás. Porque la realidad es que ver la inmensidad de la creación de Dios es algo maravilloso. Y eso, en el caso mío en particular, me emboba. Claro, ahora acostumbro verlo por televisión, documentales, que me relaja porque me paso viendo documentales de astros y planetas y todas esas cosas, me encanta. Sin embargo, hay otro tipo de personas que se emboban mirando hacia arriba, que también me ha pasado a mí. Son aquellos que no encuentran solución en la vida, aquellos que no encuentran una razón para que las cosas estén sucediendo. ¿Qué acostumbramos a hacer nosotros cristianos cuando tenemos problemas? Poner en oración nuestra mirada al cielo: Señor, pero ¿y por qué me está pasando esto? Dios, no entiendo lo que está sucediendo en mi vida. No entiendo, necesito que me ayudes a razonar qué está sucediendo. ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué suceden cosas en mi vida que yo no puedo entender? Y nuestra mirada casi siempre te acostumbramos a mirar hacia arriba. Es lo normal. Y nos embobamos de esa manera. Y entonces la palabra nos está invitando a reflexionar. En ocasiones nuestra mirada al cielo se queda perenne, se queda continua, no bajamos la mirada del cielo, simbólicamente y espiritualmente hablando. No bajamos nuestra mirada del cielo porque en el problema que estamos no encontramos solución. En el problema que está pasando en mi familia no encontramos una respuesta. Los sucesos que han pasado en mi familia no nos dan respuesta. Y como no tenemos respuesta, entonces empezamos a mermar nuestra felicidad. Nuestra felicidad se empieza a diluir en circunstancias y situaciones que se supone que a nosotros los cristianos no nos generen nada más allá que humanamente un momento de difícil en nuestra vida. Nos hemos encontrado sacudiendo nuestro rostro. Voy a ponerlo mejor. Me he encontrado en muchas ocasiones sacudiendo mi rostro, sacando los pensamientos negativos. Hay momentos en la vida que tenemos que decirnos, como me he dicho muchas veces yo: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues pensando así? Oye, ¿pero qué te sucede? Camina. ¿Por qué sigues pensando de esa manera? En ocasiones yo me he encontrado así. Yo sé que todos nosotros en algún momento hemos tenido que decirnos a nuestra mente y nuestro corazón eso. Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué sigues pensando negativamente? Oye, ¿pero qué sucede? ¿Por qué sigues pensando desilusionado? Con desilusión en tu corazón. ¿Por qué sigues caminando de esa manera? Yo he hecho eso en mi vida.
en muchas situaciones que he tenido, difíciles en mi vida, que he tenido que tomar decisiones que comprometen mi economía, mi salud, mi alegría. En medio de ese raciocinio con el Señor, en medio de esa comunión, en medio de esa oración, pidiéndole al Señor que me ilumine el corazón, mi propio yo, como dice en la televisión, dice en forma de comedia, conmigo tengo que yo, mira, aplicarme un poco de palabra para poder reaccionar a las situaciones que están pasando en mi vida. ¿Por qué continúas ahí? ¿Por qué sigues en el mismo sitio? Yo he tenido que preguntarme eso en mi vida. ¿Por qué continúa en el mismo sufrimiento? ¿Por qué continúa en la misma duda? ¿Por qué la duda sigue perenne en tu mente ahí? Sigues continuando, caminando con esa misma duda todos los días de tu vida. ¿Por qué sigues pensando que no se puede? Cuando en tu palabra, la palabra de Dios, tu palabra, Señor, en mi vida dice que todo lo puedo en ti. ¿Por qué sigo pensando en mis dudas, en mis limitaciones? Cuando nos decimos, oye, pasa la página. Eso es común en nosotros, ¿verdad? Pasa la página, porque si no pasa la página no vas a ser feliz. Hay que pasar la página. Camina, aprende, crea, sé feliz. Como decían los dos hombres vestidos de blanco, que nos va a decir la palabra, no se queden mirando el cielo, Jesús volverá, pero muévanse y hagan lo que Jesús les pide. Iglesia, según Lucas, ¿qué fue lo que les pidió Jesús a los discípulos? Cuando nosotros hemos entrado en este proceso de la gran comisión la semana pasada, donde hemos puesto y hemos alineado los criterios de lo que significa el mandato del Señor para nuestras vidas, esa gran comisión en nuestras vidas, y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, entonces debemos alinearnos, ¿verdad? Alinear nuestra mente. De repente, después que ellos tienen esa gran comisión en sus manos, de repente Jesús decide irse. Llegó el momento de irse. Y tenemos a los discípulos con una gran comisión en sus manos, mirando hacia el cielo, perennes, mirando hacia el cielo. Y yo imagino, en ese momento tienes que ir por el mundo a predicar el Evangelio, es tu responsabilidad, discípulo del Señor en ese momento, que viví 3 años con Jesús, que aprendí lo que Jesús me enseñó, que en el momento, la semana pasada vimos cómo Jesús, en el momento que se encontró con ellos por primera vez después de su resurrección, que le enseñó sus manos rotos, que le enseñó el costado, y que de repente le dice, da un poco de comida, para que ellos se dieran cuenta que sí había una resurrección, que no era un fantasma, estaba comiendo con ellos. Y de repente Jesús, con su palabra, dice la Biblia, que abre sus ojos al entendimiento de la palabra, que abre sus ojos para que ellos pudieran comprender y alinear todos los sucesos de acuerdo a las profecías que Jesús cumplía. Ya ellos tienen el conocimiento. Ahora Jesús les pone las manos en una gran comisión, y en esa gran comisión le dice, llegar a ustedes ¿qué? Poder del Padre. Entonces, en ese proceso, cuando están todos ellos mirando hacia el cielo, cuando están viendo a Jesús irse, y de repente, ¿qué pensaría usted si usted fuera uno de los discípulos? Pues, ¿cómo lo hago ahora? Ya Jesús le había anunciado que iba a dejarlo ¿con quién? Con el Consolador, con el Espíritu Santo. Pero sin embargo, no tenerlo físicamente ahí, no está Jesús conmigo ahí, que es el que camina conmigo, que yo veo darle comida a la gente, sanar a los que están enfermos, que veo los portentos y los milagros. Hay mucha diferencia. Entonces, experimentar algo nuevo en mi vida, que es el Espíritu Santo, ese algo nuevo que llega a mi vida, a mi corazón, tengo que experimentarlo porque ese es el que me va a guiar, ese es el que me va a dar seguridad, que me va a dar esperanza. Y de repente vemos a los discípulos mirando hacia arriba, y ahora ¿qué voy a hacer? Imagino su mente, confundido. Me imagino su mente llenos de gozo y de alegría, pero ahí me va con confusión. Y de repente aparecen 2 hombres vestidos de blanco, que muchas veces asumimos que son ¿quiénes? 2 ángeles. Le dicen, oigan, pero ustedes van a continuar mirando hacia arriba. ¿En serio se van a quedar ahí parados mirando para arriba? Caminen, si ya les dieron las instrucciones que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Cuando reciban el Espíritu Santo, serán testigos de mí en Jerusalén. Mira lo que dice Jesús.
Serán testigos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Gurado, en San Lorenzo, en Calle, en Sidra, en todas partes. Vamos a ser testigos de eso. De quién es Jesús en la vida del ser humano a través del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Ahora sí les invito a leer las Biblias en Hechos 12 al 14. Yo estaré leyendo la versión Dios habla de. Entonces volvieron a Jerusalén ellos. Después que pasó eso, ¿verdad? Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, Dios, toque nuestros corazones. Permite que esta palabra, Señor, construya nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús, en el nombre, te damos gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, la palabra nos está diciendo que para completar la gran comisión debemos ser testigos de Jesús. Tenemos que dar testimonio de Jesús en nuestras vidas. Y para dar testimonio de Jesús en nuestras vidas no podemos hacerlo en sufrimiento. No podemos hacerlo en agonía. Tenemos que hacerlo llenos de gozo, porque eso dice la palabra. Tenemos que hacerlo llenos de alegría, porque eso dice la palabra. Tenemos que hacerlo entendiendo que vivimos la experiencia de Cristo, y la experiencia de Cristo es lo más poderoso que podemos tener en nuestras vidas. Entonces, a diferencia quizá de algunas religiones, a diferencia quizá de algunos cristianos que entienden que caminar en Cristo es ver un Cristo sufrido de pasión y flagelarnos todo el tiempo, la palabra para nosotros dice que tenemos que vivir contentos, llenos de su presencia en nuestro caminar cada día, en medio de las circunstancias de nuestra vida. O sea, solamente los que creen pueden llevar las buenas nuevas de salvación. Solamente aquellos que creen en lo que estoy diciendo ahora pueden caminar llevando las buenas nuevas de salvación, pueden caminar llevando el Evangelio. Porque nadie puede hablar del Evangelio si no entiende que la felicidad de Cristo en su vida es su experiencia de vida. Nadie puede citar palabra y que la palabra sea una palabra de tristeza y opresión. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que caminemos reconociendo en su muerte la alegría de que somos salvos, de que aquellos que creen son salvos en el nombre de Jesús. Pero ¿quiénes son los que creen? Nosotros que estamos en la iglesia. ¿Quiénes son los que creen? Una gran pregunta en esta mañana, ¿verdad? Los que viven la experiencia de las buenas nuevas de salvación en el reino de Dios, aquí y ahora. Esos son los que creen. Usted se puede encontrar una persona, como he dicho antes, que conozca la Biblia de rabo a cabo, toda la palabra de Dios, que se la cite la palabra de Dios sin ningún problema, que teológicamente esté alineado porque tiene preparación académica en la palabra de Dios, y en esa preparación académica no se le escapa ninguna. Te va a decir, wow, esa persona tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Eso es maravilloso, eso es perfecto. Para mí, en mi opinión, es perfecto. Sin embargo, yo no puedo decir que conociendo todo eso, una persona que cree en el Evangelio. Mira lo que estoy diciendo, que es fuerte, ¿verdad? Porque tengo que decirles más. Satanás conoce la palabra de memoria, ¿saben? Y se la cita. Y como usted no se imagine, el que está citando una palabra es el mismo demonio. ¿Por qué? Porque utiliza personas. Porque en medio de los procesos de nuestra vida, nosotros pensamos que la palabra, conocer la palabra nos exime de muchas cosas. La palabra, conocerla, nos da las herramientas para poder definir, para poder caminar, para poder interpretar. Pero ¿qué es lo que me hace un creyente del Evangelio? Esa es la gran pregunta. Más allá de yo entender la palabra, de conocerla, de traducirla, ¿qué es lo que me hace el pastor? ¿Qué es lo que lo hace un creyente? ¿Qué hace el pastor que se para delante de ustedes, un hombre de Dios? El conocimiento de la palabra, que tiene un poco de academia. Eso es lo que me hace creyente.
Lo que me hace creyente es que yo creo en el Evangelio, yo creo en la buena nueva de salvación, pero no es que creo porque conozco la palabra, es que creo porque vivo la palabra, porque en medio de mi proceso de vida yo veo la buena nueva de salvación como parte de mi identidad en Cristo. Yo camino por la felicidad y la alegría de que en la medida en que yo camine, mire, reparándome, no voy a caer. Por si acaso usted piensa que el pastor no se resbala también. Se cae también, claro que sí, y si me levanta. Y cuando tengo mucha dificultad para levantarme, me oran por mí, los diáconos oran por mí, mi familia ora por mí, porque soy ser humano también, igual que ustedes. Entonces, por eso es que yo les digo que no vengan aquí a mirar al pastor, ni a imitar al pastor, porque Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y muchas personas piensan que tienen que imitar a Pablo. No es a Pablo que tenemos que imitar, eso es lo que está diciendo Pablo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Qué está diciendo él? Imita a Jesús como lo estoy haciendo yo. Lo que tienes que caminar imitando a Jesús como yo lo hago, porque yo me esfuerzo por imitar a Jesús, hazlo tú también. Entonces hay interpretación, ¿verdad? Que va más allá de yo entender que tengo que ser como Pablo, porque Pablo era el mejor misionero que tiene la palabra de Dios, que fue, que no es eso lo que nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es que en medio de ese evangelio, paz, esperanza, la gloria de Dios derramada sobre un ser humano, que podamos nosotros transmitir eso. Yo puedo transmitir eso en mi vida sin hablarle de Dios. ¿Usted puede hacer eso? Usted puede transmitir la gloria de Dios. Usted puede transmitir la paz, la esperanza, el gozo, la vida sin hablarle de Dios. Pues claro que puede. Porque Dios no quiere que usted hable de Él. Dios quiere que usted viva en Él. Y en medio de mi proceso de vida, yo puedo representar a Cristo, dar testimonio de Cristo. Porque en medio de mis circunstancias, yo vivo en el gozo del Señor. Yo vivo en ese gozo infinito de Dios que cuando me vean me van a preguntar, Ricardo, Pablo, ¿cómo tú haces eso? Tuti, ¿cómo tú haces eso? Con tantas situaciones difíciles. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces te aseguro que las personas que estén cerca de usted recibirán testimonio de un Dios poderoso que es el que lo levanta a usted, el que le permite caminar y que le permite hacer las cosas que hace en su vida. La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cómo tú me dijiste esta mañana que llegaste? Vigoroso llegó. Qué barbaridad, qué bueno. Y saludable. Pero chicos, eso no va a ser tú, eso lo hace el Señor. Entonces, tú no me dijiste nada de Dios, no hablaste de Dios. No, lo que tú estás viviendo en este momento, ¿verdad que sí? Ajá. Y yo interpreté clarito, como el Señor está trabajando con Cheo. Lo que el Señor hace con Cheo. Entonces, de esa manera es que nosotros debemos permitir que otras personas entiendan lo que es expresar la presencia de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios dice, en Lucas 17:21, Jesús dice a los que preguntan, y le preguntan los fariseos, los religiosos de ese tiempo, y Jesús le dice, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está diciendo, oigan, no todo el mundo puede darse cuenta de que el reino de Dios está delante de ellos. Solamente los que creen pueden darse cuenta de que el reino de Dios se hace delante de ellos. Solamente nosotros los que creemos podemos darnos cuenta de las bondades y voluntades de Dios sobre nuestras vidas. Podemos caminar reconociendo el reino de Dios, en la bondad de Dios, en la esperanza que Dios pone en nuestros corazones, en la paz que pone en nuestros corazones, en la vida que representa caminar en Cristo Jesús. Solamente nosotros que podemos darnos cuenta de eso, no tan solo eso, imitarlo a otras personas. Solamente nosotros nos damos cuenta de que el reino de Dios, como dice Jesús a ellos, es aquí, ahora, delante de ustedes, porque soy yo. Entonces Jesús le está diciendo, oigan, es que el reino de Dios ya está con ustedes. El reino de Dios ya camina con ustedes. El reino de Dios soy yo. Lo que pasa es que ustedes no me pueden ver. Y eso es lo que el Señor está pidiendo en la palabra, que en medio de esa voluntad que quiere para nuestras vidas, que caminemos y llevemos el evangelio a toda criatura, podamos entender que primero nosotros necesitamos entender que el reino de Dios está en nosotros.
que nosotros representamos un reino de paz, justicia y esperanza para la vida de los que nos rodean. En medio de nuestro caminar llevando ese evangelio, la gran comisión a los que nos rodean. No podemos permitir ambivalencia en nuestro pensamiento, no podemos permitir que las influencias de afuera impacten nuestra vida a tal punto que sintamos dudas. Porque yo no puedo sentir duda de que es Cristo en mi vida. Yo no puedo sentir duda de que en medio de mi tribulación Cristo está presente. En medio de mis circunstancias de vida es Él quien pone la mano, en que obra en mi vida. Y solamente el que cree, dice la palabra, es el que ve el reino de Dios en Cristo Jesús en su vida. No tenemos que morirnos como piensan algunos. No tenemos que morirnos, ganarnos el cielo para llegar al cielo y disfrutar del reino. No es eso. Sino dice aquí y ahora. No tienes que esperar hacer todas las cosas bien como pensaban los judíos. Seguir todas las reglas de la ley ahí. Porque al final, si yo sigo todo esto al pie de la letra, me gano el reino de Dios. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es que en medio de tu proceso de vida vas a llevar el evangelio, vas a llevar la gran comisión, vas a llevar esperanza, vas a llevar vida, vas a llevar gloria a la vida que te rodean. Porque tú reconoces que el reino de Dios es en tu vida. Porque tú reconoces que caminas con el reino de Dios, porque la alegría que tú tienes en el gozo que llevas, en la voluntad que llevas, en la actitud que llevas en la iglesia, todo lo que estás haciendo en tu vida, a través de Dios, la oportunidad de escuchar al Señor decirte, oye, necesito que hagas esto, y tú puedes decir, sí, Señor, yo voy a meterle, aunque no sepa hacerlo, yo voy a caminar. Cuando el Señor me pidió que fuera pastor, a través de la iglesia, fue la iglesia la que me pidió eso, la que me dijo la voluntad de Dios. Pregúntale a Lili. Yo no sabía qué hacer. Yo sé que no puede ser. Yo le decía a Lili que es imposible. Imposible que Dios me haya escogido a mí. Eso no tiene sentido. En mi mente no hacía sentido. Habían personas mucho más cualificadas que yo para hacer esto. Pero Lili sabiamente, como le hizo Jesús a Pedro, ha hablado el Padre a través de ti. Sabiamente me dice, pero ven acá, y cuando escogió a Mateo, y cuando escogió a Pedro, ¿en qué él estaba hablando? Entonces nos ponemos en esa posición, ¿verdad? Y aceptamos en nuestra vida que somos imperfectos, que somos defectuosos, porque eso es lo más importante. Acepto en mi vida que yo soy imperfecto, que soy defectuoso, que tengo problemas, que tengo situaciones, que lo que me está dando Dios es inmerecido, yo no lo merezco. Miren todas las virtudes que entran al corazón de uno. Es que lo que tú me estás dando yo no me lo merezco. Es que lo que tengo, Señor, es que es imposible que tú estés haciendo conmigo. Las bondades que estás derramando en mi vida, porque lo que hacemos todos los que estamos en la iglesia es reconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, y eso es un gran tesoro. Entonces, en ese proceso donde dentro de mi imperfección, dentro de mis circunstancias de vida, yo acepto caminar y acepto la voluntad de Dios para ser pastor, entró un proceso de depuración. ¿Lo que significa depuración? De sacar todo eso. La iglesia muchas veces predican del decir depuración, predican del oro cuando lo calientan y se cae sucio arriba y lo sacan. Eso es depurar, eso es limpiar. En ese proceso entré 5 años. Difíciles, con muchas circunstancias que llegaron pensamientos a mi mente, circunstancias de la vida donde me mantuvieron mirando así para arriba, embobado, esperando que el Señor me resolviera el problema, embobado, 5 años embobado, estudiando, trabajando, por las circunstancias que estaban pasando en nuestra vida, que me embobaron. Y en ese embobamiento, ustedes han visto a la gente que se emboba, que se quedan dormidos, despiertos y se les salen las babas. Así estaba yo. Un embobamiento, a veces nos embobamos, a veces las circunstancias de vida nos emboban. Y no queremos caminar en la voluntad de Dios porque estamos embobados en lo que pensamos nosotros. Y Dios nos está diciendo, oye, iglesia, la gran comisión es responsable de ustedes. Hay que llevarla. No se emboben. No se emboben, porque yo no estoy preguntando si usted ha hecho o dejó de hacer, no estoy preguntando si es bueno o no es bueno, estoy preguntándole y estoy diciéndole, ¿tú crees? Simplemente crees. Con simplemente creer, ya puedes caminar. Pero creer no es conocimiento, creer es vivir. Vivir la experiencia de Dios en nuestras vidas. Los que han encontrado la verdadera felicidad en Cristo son los que pueden ofrecerla. Nadie puede ofrecer lo que no tengo. Puede recitar la Biblia de lado a lado. No puede ofrecer felicidad si usted no vive en felicidad.
Usted no puede ofrecer felicidad en Cristo si está en su vida flagelándose toda su vida. No lo puede hacer, es imposible. Según lo que leímos, luego de Jesús subir al cielo, los discípulos junto a las mujeres, iglesia, las mujeres son la mayoría en la iglesia, ¿saben? Pues si los hombres no se han dado cuenta, no son los hombres, son las mujeres. Jesús estaba junto a las mujeres, los discípulos estaban junto a las mujeres formaban parte vital del ministerio de Jesús en la tierra. No se menciona porque los hombres de ese tiempo eran machistas, los judíos eran machistas, y sacaban a las mujeres y no las mencionaban. Entonces las mujeres tenían una posición dentro del evangelio, una posición dentro del caminar con Jesús. A veces pensamos como judíos y no como cristianos. A veces pensamos, imitamos a los judíos en vez de imitar a Cristo. A mí en la iglesia que yo estaba antes, el pastor me decía todo el tiempo, y lo hacía para molestarme, con mucho cariño lo hacía: Carlos el de Lili. Y de repente en la iglesia todo el mundo me conocía por Carlos el de Lili. Todavía, ¿verdad? Yo soy Carlos el de Lili. Y quizás pensó que iba a molestar eso. A mí no me molesta eso, yo estoy orgulloso de eso. Yo soy Carlos el de Lili. Soy pastor, pero en mi casa soy Carlos de Lili. Y yo creo que eso es vital en nuestra vida, ¿verdad? Pues yo imito a Jesús. Si Jesús andaba con mujeres todo el tiempo, andaba con discípulos, pero andaba con mujeres también que eran discípulos. Lucas nos presenta una de las limitaciones que todavía hoy no les permite a muchos cristianos avanzar y ser felices. Eso es una limitación. Jesús dice que los discípulos, le dice a los discípulos: sé que están tristes, pero conviene que yo me vaya para que reciban el Espíritu Santo. Si Jesús no se iba, nadie aceptaba el Espíritu Santo, porque no le iba a hacer falta. Estaba Jesús ahí. Entonces la realidad es que todos deseamos ser felices, pero ninguno sabemos responder a esa pregunta. Cuando yo hice la pregunta ahorita al principio, ¿dónde está la felicidad? Claro, podemos decir, ahora que estamos en la iglesia, en Cristo, mi felicidad está en Cristo. Pero ¿cómo mi felicidad está en Cristo? ¿Cómo es que mi felicidad está en Cristo? ¿Qué es la felicidad? ¿Tú sabes lo que es la felicidad? ¿En qué consiste la felicidad? ¿Cómo lograr ser feliz? La respuesta, al igual que los discípulos, está en regresar a donde empezamos. Lo que leímos ahorita, los versículos que leímos, ellos regresaron donde empezó todo. Ellos regresaron a orar, dejando atrás toda su humanidad y sus inseguridades, y se pusieron a orar. Dejaron atrás las dudas, menos lo que hicieron, los prejuicios, para fomentar desde nuestra identidad en Cristo la unidad y la oración y el ruego delante de Dios. O sea, para comenzar a ser felices en Cristo, tenemos que obligatoriamente irnos al aposento alto, como hicieron los discípulos. Se reunieron todos en el aposento alto en Jerusalén, llegaron allí y lo primero que hicieron fue dejar atrás todo eso que les generaba dudas, porque ya Jesús había hablado, ya Jesús fue claro con ellos, ya tenían claridad en su mente, Jesús les dio claridad en la mente para entender lo que estaba pasando y quién era Jesús. Entonces tomaron una decisión maravillosa, que es la que la iglesia debe tomar: ir atrás a donde empezamos. ¿Cómo yo hago eso? Pues déjame ir atrás, antes de mis dudas, antes de mis prejuicios, antes de quién soy yo ahora, y ponerme en las manos del Señor en oración todo, mujeres y hombres, en oración, en comunión con Dios, poner todo eso en las manos de Dios para que Dios represente en nuestras vidas. El caminar en Cristo a través de su Espíritu Santo represente la esperanza que necesitamos para el caminar, ese nuevo pensar, esa nueva vida que necesitamos. La naturaleza del ser humano nos impulsa a buscar la felicidad sin saber si la vamos a lograr o no. Esa es nuestra humanidad, buscar la felicidad. ¿Qué hacen las personas cuando buscan la felicidad? Hacen lo que sea para buscar la felicidad. Cuando a cualquier placer le llamamos felicidad. Miren esto: cuando un viaje en vacaciones, yo le llamo, esa es mi felicidad. Cuando un vehículo nuevo, yo le llamo, esa es mi felicidad. Cuando a una casa nueva, yo le digo, ay, sí, qué felicidad. Cuando me siento quizás en la playa y miro a lo lejos, digo, esto es vida, esta es mi felicidad. Reflejamos el desconocimiento de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas.
reflejamos el desconocimiento de la gloria que se derrama en nuestras vidas. Reflejamos nuestra inexperiencia y desconocimiento de un Espíritu Santo que se mueve con poder. Y que en medio de todo ese disfrute, porque ese disfrute es bueno, en medio de ese disfrute que tenemos, de lo que tiene el logro en nuestra vida, en medio de esas cosas en nuestra vida, podemos decir que esto yo se lo debo al Señor. Gracias Dios, porque esto que estoy haciendo es gracias a ti. Gracias Dios, porque lo que consigo, los logros que tengo son gracias a ti. Gracias Dios, porque en medio de mi caminar, reconociendo tu voluntad para mi vida, yo encuentro felicidad. Porque inclusive dije una vez que aunque no consiga cosas materiales, con un huevito frito y un poquito de arroz blanco, yo digo gracias Dios, porque tú me haces feliz, me sube la glucosa con un poquito de arroz. Así es. Para muchos la felicidad siempre será lo que les falta. ¿Se están dando cuenta de eso? Para muchas personas la felicidad es si yo tuviera salud, fuera feliz. Si yo tuviera tal cosa, fuera feliz. Si yo lograra tal cosa, fuera feliz. Y la felicidad no es eso, la felicidad es lograr identificar en eso que tienes, lo que sea, la grandeza de un Dios que te está supliendo y que te está dando. La grandeza de un Dios que está contigo en todo tiempo. La realidad es que esa insatisfacción no se debe al fracaso o las decepciones. Es algo mucho más profundo de nuestro ser. Se trata de reconocer nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos? Eso lo hemos hablado varias veces. Mi felicidad depende de yo reconocer quién soy en Cristo y hacia dónde me dirijo. ¿Cómo podríamos dar testimonio de nuestro caminar en Cristo si no conocemos hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo yo le puedo decir a una persona este es el camino, la verdad y la vida? Si yo no conozco cuál es el camino, no conozco cuál es la verdad y no sé dónde está la vida. Retomando las palabras de Jesús, les dice a los discípulos, conviene que me vaya para que puedan madurar. La iglesia tenemos que madurar. Y dejen de ver su relación espiritual como niños esperando que los amamanten. Voy a traducir eso un poco, que me miran raro. Jesús nos está pidiendo, dejen de ver su relación espiritual como eso que ustedes necesitan, que le pone todas las cosas en orden. Porque Dios pone todas las cosas en orden, claro que sí. Pero Jesús quiere que dejemos de ver como niños que amamantan, porque los niños que amamantan siempre están esperando que llegue mami para darme la leche. Ningún niño que amamanta va a buscar la leche de la nevera y se la va a ver, porque es mami la que me va a dar. Ninguna persona inmadura espiritualmente entiende que tiene que caminar para llevar el Evangelio, que tiene que caminar reconociendo que en mi experiencia de vida, en la voluntad de Dios, yo doy testimonio de un Dios de gloria para mi vida. Ninguna persona inmadura espiritualmente puede entender lo que estoy diciendo. Ninguna persona inmadura espiritualmente puede entender que es Cristo aquí ahora, que el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas y que nosotros representamos ese reino de Dios porque Cristo vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros representamos el reino de Dios, somos la carta que se abre del reino de Dios ante las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si yo estoy inmaduro espiritualmente pensando que Dios me supla, que Dios me supla, que Dios me supla, que Dios me supla, jamás ni nunca voy a entender que soy feliz, porque siempre voy a estar esperando, necesitando para poder ser feliz. Entonces, en la medida en que yo esté necesitando, el que necesita, ¿qué sucede? Desperdicia la oportunidad de disfrutar lo que tiene, porque nunca se va a dar cuenta de lo que tiene. Nadie que piense lo que necesita reconoce lo que tiene ya. Nadie que esté pensando en un bistec, pensando en un steak, se va a dar cuenta que en la casa hay una tetuna y que puede echarle papita hervida y mezclarla con huevito y sabe de la gloria, porque está pensando en el bistec en un restaurante, no está pensando en lo que tiene en la nevera. Nadie que esté pensando en lo que le hace falta se va a dar cuenta de lo que tiene. Si yo estoy todo el tiempo pensando en que quiero un cajón nuevo porque mi cajón está viejo y se quedó, el mío se dañó el aire ahora y estoy sin aire, si me enfoco en eso en mi vida, si me quedo mirando hacia el cielo, embobado con el problema, jamás y nunca me voy a dar cuenta que Dios me está dando la oportunidad de llegar a Bayamón todos los días en mi carro con calor y que puedo trabajar y ganarme el sustento que me da. Miren qué sencillo, ¿verdad? Y en esa sencillez, reconocer nuestro camino, quiénes somos y a dónde estamos en nuestra vida, nos permite disfrutar de nuestra vida.
disfrutar y glorificar el nombre de Dios en las cosas más simples de nuestra vida. ¿O acaso Dios bajó y se hizo carne en Cristo y se hizo rey? Digo, es rey, pero se hizo rey humano, rey en los reinos. Bajó y tuvo un pesebre, porque quería demostrarle a todos aquellos, modelar que la felicidad estaba en lo que Dios te da, no en lo que tú necesitas. A través del Espíritu Santo encontramos todo lo necesario para ser creativos, seguros, dispuestos, llenos de actitud, cualidades de una persona feliz. Si usted no es creativo, dispuesto, seguro de sí mismo, lleno de actitud para la vida, si usted no tiene esas virtudes en su vida, reflexione si usted es feliz o no es feliz. Porque quizás está interpretando o dando una interpretación incorrecta de lo que es la felicidad para su vida. Iglesia, ¿dónde está la felicidad? La felicidad no es una ilusión, ¿saben? No es absurda ni es sin sentido. La felicidad es real en Cristo. Podemos ser felices en Cristo. Independientemente de lo que hay en nuestra vida, podemos ser felices. El que el mundo no pueda encontrarla, el que el mundo no pueda verla, el que el mundo no pueda darle sentido a lo que estamos hablando, no significa que no exista, significa que no creen. Significa que no pueden entender un reino de Dios aquí ahora en sus vidas, en sus corazones. Significa que no pueden entender que dan testimonio de un reino de Dios en sus vidas y que tienen que procurar ser felices a través de Jesús. La felicidad se nos fue entregada, es un regalo maravilloso. La plenitud de la vida, que solo nos puede llegar como gracia desde aquel que es fuente de la vida a través del Espíritu Santo. Eso es un regalo maravilloso para nuestras vidas, iglesia. Ante esta realidad, los cristianos adoptamos cualidades y criterios que nos permiten asumir una postura esperanzadora ante la vida. Criterios que nos permiten asumir una postura de esperanza para aquellos que necesitan. Criterios que nos permiten orar y decir: no te preocupes que Jesús está contigo. No te preocupes que Cristo te ama. No te preocupes que el Señor va a solucionar tu problema. Hay una realidad. Los seres humanos no podrán encontrar la felicidad plena por sus propios méritos. No se esfuerce para encontrar la felicidad. Esta es una gran verdad. Usted puede lograr tener éxito en su vida. Usted puede tener muchos millones de dólares en su vida, porque para muchos eso es la felicidad, el dinero. Usted puede tener propiedades, puede lograr tener cosas en su vida. Sin embargo, hay muchas personas que lo han tenido todo y que hoy no están con nosotros, porque han decidido terminar con su vida, porque eso no es felicidad. El ser humano tiende, por defecto, es un defecto humano, a querer siempre más. Y la medida en que tiene algo, que dice: ya que lo tuvo, ya lo tengo esto, ya esto no me hace falta, yo quiero otra cosa. Y siempre quiere más. Y siempre va a querer más. Es un defecto humano. Mientras te compre el carro, mientras te compre la ropa que tú quieres, mientras te compre lo que tú necesitas, lo que tú quieres en tu vida, pues vas a ser feliz, porque eso es como la droga, eso es, te llega en efecto en el cerebro que te genera una ilusión de felicidad. ¿Cuántas personas les gusta ir a la tienda a comprar cosas? A mí me encanta ir a comprar cosas. No puedo, porque no tengo chavo, pero me encanta. Y el que diga que no, ¿a quién no le gusta ir al shopping con aire acondicionado, meterse en una tienda y probarse una ropa y ponérsela? Y si usted tuviera mucho dinero, iría al shopping todos los días a comprar ropa, porque eso es un defecto humano. Si usted tuviera mucho dinero, cambiaría su carro cada 2 años, porque eso es un defecto humano, porque siempre quiere que su carro huela nuevo. Y no se da cuenta que en Advance vende una pastillita y dice New Car, le pone eso y ya está, no es un carro viejo. Si lo que quiere es olerlo, ¿verdad? El carro nuevo. En defecto, eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Ese es el defecto humano que tenemos. Y entonces donde único podemos encontrar satisfacción en nuestras vidas es espiritualmente. Es en esta vida espiritual donde el Señor nos provee todas esas virtudes maravillosas que nos hacen sentirnos agradecidos y contentos en medio de nuestro caminar, porque disfrutamos de lo que tenemos, disfrutamos de lo más mínimo, disfrutamos de la vida, disfrutamos de lo más sencillo en la vida, porque eso nos genera felicidad. Disfrutamos sentarnos en una esquinita, en un palo. Mira, a veces él y yo salimos para la playa, nos sentamos en un palo, en una orilla, en una carretera, y estamos sentados allí horas. Y nos disfrutamos en ese tiempo en el nombre del Señor, porque el Señor nos da la oportunidad de sentir alegría.
en ese ratito, pero nada es más importante y nada tiene más valor que ser esas cosas tan sencillas, porque esas son las cosas lindas que nos permiten ver al Señor. Ver al Señor en la vida de un ser humano, ver al Señor en la amistad, ver al Señor en la necesidad de que está al lado mío, ver al Señor en la alegría de que está al lado mío, ver al Señor en simplemente compartir una comida y poder sentarnos ahí y poder decirle, te amo, porque el Señor me da la gloria de poder sentir eso, porque me disfruto la presencia de mi esposa, en sentarnos en el sofá y yo, una película, una serie, nos disfrutamos, eso es parte de nuestras vidas, porque me disfruto su presencia en mi vida, porque yo me siento agradecido del Señor, porque yo puedo caminar, no con mi esposa atrás de mí, yo puedo caminar con mi esposa a mi lado, y una esposa que está todo el tiempo conmigo, que yo estoy seguro que yo también para ella, somos sustento el uno del otro, nos ayudamos el uno del otro, compartimos el uno al otro, y en ese proceso de vida, el Señor nos da la oportunidad, de la misma manera, de yo poder llevar el Evangelio a mi esposa, como lo he hecho, y mi esposa llevarme el Evangelio a mí, porque eso es lo que nos manda el Señor, hasta lo más simple, yo lo que estoy diciendo, hasta lo más simple de tener al lado de su pareja. El Evangelio es la alegría de estar vivo, el Evangelio es la alegría de ser felices, de compartir en igualdad de condiciones, porque el Señor andaba con mujeres, el Señor andaba con hombres nada más, eso no era un club de hombres, ¿saben? Eso era un grupo de personas, mujeres y hombres que compartían el Evangelio, lo llevaban y disfrutaban de ese Evangelio. Que los apóstoles son hombres, sí, eso es cierto, y de ahí se dejan quizás otras religiones para no permitir mujeres pastoras. De ahí se agarran los judíos para sacar las mujeres, dividir la iglesia por la mitad y sacar las mujeres por un lado y los hombres para el otro. Cuando la realidad es que eso es mal interpretado y caminamos llevando un evangelio de esperanza, la gran comisión, reconociendo virtudes maravillosas para nuestra vida. Eso es a lo que somos llamados, en perseverando unánimes en oración y ruego, a llevar por todo el mundo la esperanza de una gran noticia que transforma y da vida. Eso es el Evangelio de Dios. Una gran noticia que transforma y da vida. Cuando nosotros podemos caminar en nuestra vida entendiendo que lo que hablamos, que lo que decimos, que el testimonio de Dios en pensamiento, en actitudes, en creatividad, en mi pensamiento, en mi mover en la vida, cuando yo entiendo que eso que estoy haciendo es plan de transformación para la vida de otra persona, me doy cuenta de que ese compromiso que yo acepté en el Señor de llevar y por el mundo y llevar el Evangelio a toda criatura, es llevar el testimonio de esa gloria de Dios para que sea un plan de transformación para aquellos que me rodean, que pueden emular en la presencia mía en sus vidas, la presencia de Cristo, para imitar a Cristo, no al hombre, ¿saben? Somos llamados a dar testimonio de un Cristo vivo que nos permite vivir llenos de felicidad en medio de lo que para muchos sería improbable en nuestras vidas. Somos llamados a vivir un evangelio de esperanza que en medio de nuestro caminar para muchas personas sería imposible muchas cosas que suceden en nuestra vida. Para muchas personas es imposible yo pensar que Jesús pone su mano en cosas sencillas en nuestra vida. En lo más simple Jesús pone su mano. En lo más sencillo en tu vida, pónselo en las manos del Señor, como digo a mis hijos. Oraste al Señor, le pusiste en las manos lo que quieres hacer, es voluntad de Dios. Dios es el que te está dando lo que quieres hacer, o es que tú quieres hacerlo y quieres que Dios te lo consiga. Porque muchas veces queremos y queremos que Dios nos lo consiga. Muchas veces queremos algo y obligamos, pulsamos con Dios para que nos lo consiga. En vez de decir, Señor, ¿sabes qué? Está sucediendo esto, me está pasando esto, tengo esta oportunidad, tengo esto en mi vida. Lo pongo en tus manos. Que se abran las puertas si es tu voluntad y que se cierren si no es tu voluntad. Usted tiene la fortaleza de hacer eso con algo que usted desea, que la palabra nos está invitando a llevar la gran comisión. La palabra nos dice que el Señor se fue al cielo. Esperamos como iglesia su pronta venida. Esperamos que el Señor regrese con nosotros físicamente, pero el Señor vive en nosotros. Póngase eso en la mente, ese es el gran misterio poderoso de Dios. En el Espíritu Santo vivimos la experiencia de Cristo. Y esa experiencia de Cristo es la que nos fomenta en nuestras vidas, de poder interpretar correctamente todos los pasos de nuestra vida. Si nosotros ponemos las cosas en las manos del Señor y pretendemos, mira lo que estoy diciendo, si simplemente pretendemos ser felices en nuestra vida, eso es algo que simplemente tenemos que pensarlo. Si aquel que verdaderamente cree se da cuenta que en eso nada más, vivir la experiencia de Cristo en su vida, imitar a Cristo en su caminar, poner sus cosas en las manos del Señor, a ojos cerrados,
va a encontrar la felicidad. Así que yo les invito a la iglesia. La palabra nos invita a llegar a la gran comisión. La gran comisión es citar la palabra. La gran comisión es citar un versículo bíblico. Si no se lo sabe, no lo cite, vívalo, que es lo importante. Viva la palabra, viva el reino de Dios aquí ahora, viva la experiencia de Cristo, sea feliz en la experiencia de Cristo. No permita que nadie lo oprima con la palabra. Mírate esto en la mente que estoy diciendo ahora. Nadie, en ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna persona puede oprimirle a usted con la palabra. Nadie le puede señalar, nadie le puede decir pecador, nadie le puede decir la opresión es un pecado de la palabra. Cristo nos libertó, rompió con la opresión. No permita que nadie lo oprima. Eso se llama someterse a la esclavitud religiosa. No permita que eso suceda en su vida. Usted es libre en Cristo Jesús. Viva en libertad. Disfrute la libertad que costó la sangre de Cristo. Disfrútela, que la pagaron con sangre. Viva su vida caminando, disfrutamos el Evangelio, para que otras personas disfruten de la alegría de vivir en Cristo como lo hace usted cada día de su vida. Amén.